Capítulo 12. Parte 4. Y ese es mi infieme. Georg terminó su informe de vigilancia mientras ajustaba sus anteojos ligeramente agrietados, sin importarle su ropa rota y quemada que parecía a punto de romperse por las costuras. Aparte de Hércules, que se tapó la boca para detener la risa, el resto de la tripulación digirió en silencio su información. Bueno, yo diría que fue un fracaso. Leonardo habló primero encogiéndose de hombros. No creo que Emilia quiera estar con nosotros pronto. Cierto, pero al menos estamos obteniendo más información sobre sus puntos fuertes. Pronto podremos probarlo a nuestra manera con algunos ajustes. Cao Cao se recostó en su silla mientras tamborileaba con los dedos al ritmo de su mente. Verdaderamente esto es bastante emocionante por decirlo menos. ¿Realmente estamos planeando traerlo? El único exorcista de la habitación preguntó con cierta moderación en su temperamento. Algo así como un logro para los estándares de Georg, ya que las últimas reuniones terminaron con las habitaciones que necesitaban ser reparadas. Sí, aunque por lo que parece, sería más en la línea de control que en oposición al libre albedrío. Cao Cao comentó fácilmente. Dudo mucho que eso nos ayude a largo plazo. Deberíamos deshacernos de él. De acuerdo, parece que el temperamento de Siegfried todavía estaba hirviendo a fuego lento. Georg golpeó minuciosamente una runa oculta en su ropa para preparar una fina capa de protección contra las posibles explosiones que se avecinaban. Supongo que con el tiempo. Con el tiempo. ¿How útil tenemos que deshacernos de él? Jeanne preguntó mientras miraba una carpeta que contenía información sobre Xiao Emilia con una expresión bastante inquietante en su rostro. Estoy seguro de que podemos convencerlo de lo contrario. Me encantaría tenerlo de nuestro lado. Jeanne, por favor mantén tu mente fuera de la alcantarilla. Georg admitiría de todo corazón que en ese momento estaba rogando. Desde la filmación de Emilia sin camisa en la reunión de la facción, las mujeres de la facción de los héroes han estado de un humor muy inquietante hasta el punto de que los hombres se esforzaban por salir del complejo solo para conservar su poder. Cordura. Algunos de sus compañeros magos incluso comenzaron a usar hechizos de limpieza para limpiar el área de contaminantes, todo mientras temblaban de miedo. Teniendo en cuenta que ahora estaba cubriendo las orejas de Leonardo, Siegfried haciendo lo mismo con sus ojos y Heracles usando su cuerpo como barrera de espaldas a Jeanne solo para proteger la mente del joven, eso no fue una reacción exagerada. Jeanne, contrólate. Cao Cao para su crédito estaba manteniendo su posición con un notable movimiento de su ceja. Incluso él no era inmune a la locura de las hembras. Bien bueno, si no hay nada más, ¿puedo regresar a mis aposentos? Preguntó Georg mientras rezaba mentalmente para alejarse de la hembra en celo. Necesito atender algunos de mis experimentos, deberían estar dando resultados que realmente deseo verificar. Muy bien. Cao Cao lo despidió, dejando que Georg saliera de la habitación con prisa controlada, deteniéndose para darles a Heracles y Siegfried, que parecían traicionados, una sonrisa divertida antes de dejarlos en su destino. Su sonrisa se hizo más amplia ante los sonidos ultrajados que hicieron los dos. No le tomó mucho tiempo llegar a sus aposentos, de donde tomó una muda de ropa y algunos artículos pequeños que colocó dentro de su bolso. No deseaba estar en el área por mucho tiempo. Con una comprobación rápida y un asentimiento, Georg activó su equipo y caminó a través de la niebla mientras aplicaba algunos cálculos mágicos complejos que alteraban ligeramente sus habilidades para cambiar el destino. Solo tomó aproximadamente 2 minutos antes de que saliera del portal para estar en una llanura rocosa que estaba a unas pocas millas de su escondite. Con pasos rápidos entró en una cueva escondida y caminó con pasos precisos hasta una pared sobre la cual sacó un talismán y lo colocó en un nicho a su lado. El talismán brilló brevemente antes de que la pared gimiera y se moviera para permitir una abertura lo suficientemente grande para que él entrara. Georg se tomó un momento para lanzar un hechizo para escanear el área en busca de intrusos antes de cruzar y cerrar la entrada, luego bajó por un extraño canal de río seco y llegó a una caverna oculta que estaba llena de diferentes instrumentos. Hogar, dulce hogar. Georg colocó su bolso en la mesa cercana y se rompió el cuello antes de dirigirse a las duchas para limpiar su cuerpo, desnudándose descuidadamente y arrojando su ropa hecha jirones a un lado. Con un movimiento rápido de sus dedos, el agua caliente se derramó sobre él y siseó por los dolores y picaduras cuando el agua golpeó sus músculos adoloridos y heridas abiertas, con los químicos limpiando y sellando las heridas hasta convertirlas en imperfecciones menores en su piel.
Sin embargo, eso no detuvo la euforia que corría por sus venas, tanto por su simulacro de pelea como por su pequeño informe a Cao Cao. Todo va según el plan. Para cualquiera que conociera a Georg, probablemente se sorprendería de que en realidad estuviera jugando en ambos lados de este asunto. Después de todo, él era un humano que poseía un Longinus Gear y trabajaba en una facción que tiene como objetivo eliminar a todos los monstruos del planeta para demostrar que los humanos eran la mayor amenaza, sin mencionar que su líder era el que empuñaba el Longinus más fuerte de todos para que era suicida de su parte siquiera pensar en traicionarlo. Pero entonces, ¿no entenderían la mentalidad de un mago, o debería ser la mentalidad de un mago? Georg cerró el agua y agarró la toalla para secarse, pensando en sus interacciones con todo lo que había conocido en su pasado, todo el camino de regreso a sus maestros. Normalmente no sería tan retrospectivo sobre este tipo de asuntos, pero ver a Shiro Emiya en acción y conocerlo cara a cara hizo que Georg considerara muchas cosas. Su hechicería fue quizás la más peculiar y eso a su vez lo hizo recordar a sus maestros en su juventud. Uno en particular insistió bastante en referirse a su estilo mágico como hechicería ya que, en sus palabras, la verdadera magia no puede ser replicada por otros, sin importar lo que otros hagan. En ese momento, Georg era demasiado joven para entender, y por su propia mano fue capaz de replicar y recuperar viejos estilos mágicos, sin mencionar que empuñaba un Longinus. En un sentido loco de rareza, al menos hasta que fue testigo de las peleas de Shiro Emiya. No importaba cuánto buscara, no importaba a quién le preguntara, no había registros de una persona así ejerciendo una magia tan inusual. Fue solo al mirar sus viejas notas que recordó las enseñanzas de su maestro y se dio cuenta de que eso era lo que quería decir. Un sistema totalmente diferente similar a cómo se concibieron los Sacred Gears. También le recordó algo de su pasado, que un mago siempre debe continuar investigando la magia para ser el mejor que existe, para poder lograr la mayor recompensa disponible para un mago. Una recompensa que su maestro en realidad estaba rompiendo en su última cama mientras tomaba su último aliento hacia la tumba. Algo llamado la raíz. Georg estaba intrigado por este recordatorio y decidió investigar más sobre esta raíz con la que su maestro estaba obsesionado. Cuanto más hacía, más recordaba algunas de las lecciones de su maestro. Le dio una ventana de oportunidad para hacer algo con respecto a su posición actual. No es que odiara su posición actual en la facción de los héroes, creía que los humanos eran superiores, como lo demostró solo con su magia. Pero era necesario mantener algún seguro en caso de que la facción fuera destruida o alguien decidiera que había dejado de ser útil. Georg no ignoraba cómo Cao Cao desecharía fácilmente a alguien si su Sacred Gear se destruye o se lo quitan, y al mismo tiempo usaría a alguien poniéndolo en trance con su Longinus. Por sus enseñanzas, por muy limitadas que fueran, también fue por esas enseñanzas que decidió una táctica arriesgada para hacer una especie de alianza con Shiro Emiya. No era solo el hecho de que el joven era una entidad desconocida, su nombre y hechicería eran algo que le recordaba a Georg una última información que se guardaba para sí mismo. Recordó a su maestro en ocasiones maldiciendo el nombre de Emiya con suficiente veneno como para enviarle escalofríos por la espalda. Cuando se le preguntaba, el maestro soltaba una diatriba sobre un mercenario que rompía todas las reglas del libro sobre magia tradicional y usaba armas de fuego para matar a herederos importantes, arruinando así grandes familias y extinguiendo a un buen número de ellos, luego sobre otro Emiya, quien tenía el poder de crear armas que surgieron de las leyendas. Fue esto lo que hizo que Georg se preguntara sobre Shiro Emiya y si estaba relacionado con los dos o si era la segunda persona mencionada. Para empezar, se inclinaba más por el primero ya que su maestro era bastante mayor y la idea de que Shiro Emiya estuviera cerca de la época de las peleas de su maestro era un poco ridícula a menos que estuviera involucrado con reencarnaciones o tuviera un nuevo cuerpo. Y dada la forma en que reaccionó ante algunas personas, estaba claro que no tenía la imagen completa. Perfecto para que Georg teja su red. Pero como era de esperar, Shiro Emiya fue cauteloso y observador. Puede estar de acuerdo con la alianza, pero claramente lo estaba vigilando y algunos de los términos que expuso fueron bastante problemáticos, por decirlo menos. Pedirle que hiciera un juramento vinculante fue quizás lo más problemático de todos, pero excitó a Georg hasta cierto punto. Ciertamente no ayudó que el ángel caído apareciera en medio de su propuesta, seguido poco después por los exorcistas, y Georg tuvo que hacerlo bajo la amenaza de su lanza. Pero parecía haber funcionado bastante bien hasta ahora para ambos. ¿Y había una razón más para trabajar con Shiro Emiya?
Georg se detuvo frente al gran espejo encantado en la pared y torció su cuerpo ligeramente para mirar por encima del hombro el reflejo. Justo alrededor de su omóplato estaba, en su humilde opinión, el tatuaje mágico más intrincado que jamás había visto. Dividido en 3 partes, se formó usando la imagen de lo que parecía ser una pirámide con una serpiente mordiéndose la cola dentro, seguida de una varita que los dividía por la mitad. Al estudiar sus detalles, Georg notó que se había vuelto mucho más oscuro y más notorio que la última vez que lo revisó. Este tatuaje apareció poco después de una misión en Kioto para acelerar el proceso de obtención de más territorio para su futura tarea de capturar al Kitsune, cuando tenía que limpiarse de una pelea. Honestamente, creía que el yokai con el que luchó decidió lanzar una última maldición sobre él para eliminarlo, pero descubrió que sus observaciones eran incorrectas después de algunas pruebas exhaustivas. Por lo que podía decir, el tatuaje poseía un tipo de maná que nunca antes había visto, y había algo parecido a un hechizo vinculante vinculado a él, lo que sugería que de alguna manera estaba involucrado un contrato vinculante. Y con una conexión abierta bastante inusual, como si estuviera destinado a estar vinculado a alguien o algo. Georg creó un hechizo de adivinación basado en el tatuaje y, aunque no obtuvo ningún resultado, sí tuvo una indicación de que otros 2 tenían el mismo problema. El primero fue el exorcista rojo que apareció durante el incidente de Excalibur, el llamado Lyle Wagner. Basado en su visión, tenía un tatuaje en el pecho que se asemejaba a una cruz de 3 partes con enredaderas decorándola. Por lo que dedujo, el adolescente estaba actualmente bajo tierra mientras trabajaba en misiones extrañas para la iglesia, prueba de que todavía les era leal a pesar de la recompensa por su cabeza. El otro resultado fue algo que había esperado durante algún tiempo y aún así lo sorprendió. El segundo condujo a Shiro Emiya, el mago que había estado en el centro de atención de su grupo durante bastante tiempo. La imagen del tatuaje era extraña porque se desvanecía y cambiaba de diseño, como si no estuviera seguro de si el mago estaba relacionado, pero la mayoría de las veces mostraba que era un tatuaje de espada de 3 partes que parecía estar centrado alrededor. Su mano. Esto presentó bastantes problemas para Georg. Iba a tener que pensar un poco. Aún así, Georg continuaría esta alianza menor con Emiya por un tiempo más solo para poder tener la oportunidad de estudiar su hechicería y ver si había una conexión con los otros Emiyas de los que su maestro había hablado. Sin mencionar la obtención de una póliza de seguro en caso de que Cao Cao decidiera que Georg era prescindible, no lo tomarían desprevenido. Todo esto se estaba poniendo bastante emocionante para él, y este tatuaje que apareció prometía algo de gran importancia basado en las notas de su difunto maestro, con respecto a 7 elegidos para participar en un ritual que prometía un premio que su difunto maestro había escrito como el santo grial de la magia. Georg tenía la sensación de que podría tener alguna relación con el Sacred Gear en sí mismo y, de ser así, podría tener la oportunidad de llegar a él antes que los demás. Nada contra Cao Cao, solo tenía una queja al respecto. ¿Por qué este tatuaje tenía que ser de este diseño? No necesitaba más referencias a ese tonto libro de cuentos, maldita sea. Parte 5. Está bien, chicos, tiempo de descanso. Kano nos llamó cuando entró a la cocina. Finalmente Tilde Mitelt se dejó caer contra la mesa. Estoy vencido Tilde, hoy fue un día muy interesante por decirlo menos. Irina comentó mientras dejaba su toalla. ¿Había algún grupo de turistas antes? Lo hubo. Vino todo el camino desde Hokkaido. Kano asintió mientras tomaba algunas botellas de bebidas para pasarlas. No es exactamente el grupo más agradable que hay. Hay tantos jóvenes groseros que gritan y empujan. De hecho, 2 de ellos se estaban volviendo demasiado hábiles para mi gusto. Zenobia se quejó mientras se sentaba. Bueno, al menos rompiste sus expectativas de tener suerte, y sus dedos, y la columna vertebral de un hombre, al menos uno perdió la capacidad de tener hijos. Kano y yo nos estremecimos ante esa parte mientras Mitelt levantaba la mano para dejar que Zenobia chocara a los 5. De hecho, fue bueno que hubiera cámaras en el bar para al menos exonerar a Zenobia si alguien intentaba acusarla de usar fuerza excesiva, pero maldita sea, los gritos fueron fuertes cuando le dio a la madre de todas las patadas a las joyas del hombre. Todos los hombres en la habitación se estremecieron y cruzaron las piernas como uno solo cuando el hombre cayó al suelo llorando de dolor, mientras algunas de las mujeres animaban a Zenobia. Incluso algunas de mis espadas sintieron ese dolor. Si ayuda, el guía turístico estaba muy agradecido por esa lección de humildad. Irina me dio una sonrisa inocente que de alguna manera no llegó a sus ojos y me hizo alejarme un par de pasos de ella.
Parece que esos dos han sido bastante problemáticos. Zenobia, la ruda cascanueces. Mytel crujió mientras Zenobia miraba hacia un lado con un sonrojo en sus mejillas. Solo pude negar con la cabeza ante la situación. Se sintió extraño después del incidente en el inframundo, pero de alguna manera no me sorprende tanto. De todos modos, tómate el tiempo para relajarte. Mi querida está consiguiendo algo de comida para nosotros. Kano habló antes de salir de la cocina con un poco de prisa, probablemente asustado por los gestos de Irina y las palabras de Mytel en ese punto. No es que pueda culparlo, parece que Irina ha desbloqueado su lado sádico. De hecho, me sentí un poco mal por Ise, él ya tenía a Keno persiguiéndolo y ahora su amiga de la infancia parecía estar siguiendo sus pasos. Ofreceré una oración por su cordura y probablemente por su pelvis si continúa su camino para conseguir un harén. Maldita sea, todavía tengo problemas para entender a ese chico. Es algo surrealista considerando la mierda por la que pasamos durante ese torneo. Irina comentó mientras se sentaba en su silla. Cuéntame sobre eso. Zenobia asintió mientras se reclinaba. Me siento bastante inadecuado con todas las peleas que hemos tenido. Necesito entrenar más. Haz lo que necesites. Mientras tanto, Mytel agitó una mano perezosa para lanzar un par de hechizos de privacidad antes de volverse hacia mí. Continuamos nuestra discusión sobre Georg. Solo pude dejar escapar otro suspiro ante ese tono, era realmente problemático para mí. Cuando Georg se acercó a mí en el festival estudiantil, estaba claro que tenía su propia agenda, pero la enmascaró con el pretexto de reclutarme para la facción de los héroes. Después de esa propuesta inicial, rápidamente demostró la mentalidad de un mago con una agenda oculta, alguien que estaba usando la facción como tapadera para llevar a cabo sus propios negocios. Su enfoque para una alianza con él tenía méritos, pero fui bastante cauteloso teniendo en cuenta cómo se comportaba, así que tuve que presionar para que hiciera un juramento para asegurar su lealtad, algo que involuntariamente ayudó con la aparición de Mytel que vino a ver cómo estaba. Seguido en breve por Zenobia e Irina. Ciertamente estuvo en apuros para prestar juramento, pero al menos fue a nuestro favor. El problema ahora era si contarles a los demás sobre el arreglo. Mytel quería al menos proteger a Asia mientras Irina pensaba advertir a Griselda. Sin embargo, Zenobia se puso del lado mío en retener la información por un tiempo antes de acercarse a los demás para asegurarse de que no hubiera traición en las facciones de héroes. Digamos que las cosas han estado tensas y dejémoslo así. Está bien, por ahora parece que la información es precisa. Mytel colocó un dedo en su barbilla mientras revisábamos la carpeta que saqué de mi bolsillo dimensional. Al menos ahora sabemos que algo está pasando con Kioto. Supongo que tiene algo que ver con el gobernante actual allí. ¿Quién es exactamente? Pregunté mientras levantaba la vista de una de las páginas en mi mano. Yasaka, un yokai kitsune que es el líder de la facción Kyoto Yokai. El ángel caído respondió. Por lo que he escuchado, ella está en el mismo grupo de poder que uno de esos Ultimate Devils, lo que dificulta que los enemigos la apunten. Además, tiene algunos yokai actuando como su guardia que tienen casi la misma fuerza. El propio Lord Azazel es un poco cauteloso de acercarse a ella sin algún respaldo en caso de que las cosas le vayan mal. Convertirla en un objetivo tentador para un grupo de personas que quieren demostrar que no son fáciles de convencer. Zenobia resopló en ese momento. No sé si admirar su valentía, reírme de la estupidez o compadecerlos. Ninguno de ellos en este momento. Volví a colocar los papeles en el bolsillo dimensional. Tienen muchas ganas de invocar al gran dragón rojo tomando como rehén a Yasaka. Entiendo la idea de usar su yoki como una gran batería y cebo. Nada dice un palo más grande que una criatura que tiene una potencia de salida lo suficientemente cercana como para competir con otros especie, pero esto es demasiado si lo van a hacer en Kioto a la vista de los demás. Bueno, teniendo en cuenta que Georg tiene ese equipo innovador suyo, es seguro decir que harán el secuestro y el ritual en esa especie de dimensión de bolsillo. Irina señaló eso a nuestros gemidos de respuesta. Está bien, recapitulemos lo que sabemos. Sabemos que, en términos de toda la Chaos Brigade, la razón principal de la formación es atraer a Great Red para matarlo por Ouroboros. Sin embargo, parece que la facción del héroe es la única. Haciéndolo por su propia razón, mientras que las otras facciones simplemente están montando en los faldones de su abrigo. Comentó Mytel. Supongo que, como sugiere el nombre, sus grupos no tienen un propósito común además de tratar con Great Red.
Puedo decir con seguridad que la eliminación de Great Red es una ventaja para todos, aunque solo sea porque su ausencia crearía un vacío de poder para otros. Zenobia dio su opinión. Sabemos que para la facción de los héroes solo quieren deshacerse del dragón para demostrar que son mejores a pesar de ser humanos. El grupo de Bali solo lo está haciendo porque el dragón es un oponente con el que a Bali le encantaría pelear en el futuro para demostrar que es el mejor dragón de todos. Di mi respuesta a esa afirmación. Si bien no estoy seguro acerca de la facción Mao, diría que es su forma de gritarles a todos que los demonios son mejores que los dragones. Y el grupo de magos no tiene un propósito conocido. Lo único que sabemos es que tienen un portador confirmado de Longinus. Zenobia se frotó la sien. Esto es un dolor. El resto de nosotros solo podíamos asentir con la cabeza. ¿Ahora vamos y le decimos a los demás? Mitelk preguntó con los labios fruncidos por la frustración. Estaba a punto de dar mi respuesta cuando sonó mi alarma silenciosa y los cuatro nos giramos hacia la puerta de la cocina al mismo tiempo que notamos la extraña energía que surgió. Parece que tenemos un invitado. ¿Te salvó la campana por ahora? Sí. Volví a colocar mis documentos en el bolsillo dimensional mientras Mitelk quitaba las protecciones a tiempo para que Kano apareciera. Hola Shirou, alguien te está llamando. Kano llamó con una sonrisa. Y debo decir que tienes algunos movimientos fluidos. Parpadeé ante su elección de palabras mientras las chicas levantaban una ceja como una sola. ¿De qué estás hablando? Niño, una joven vino al bar preguntando por ti, y ciertamente es bastante hermosa hasta este punto. Kano comentó mientras pasaba el pulgar por encima del hombro. Considerando su apariencia, podría competir con esa chica de Mori por la apariencia extranjera. Los cuatro nos miramos con expresiones curiosas antes de que me levantara de la silla y saliera de la cocina hacia el bar donde una mujer joven con cabello largo de color blanco plateado estaba esperando de espaldas a mí. ¿Puedo ayudarla con algo, señorita? Eso llamó su atención y la impulsó a darse la vuelta, y una vez más me encontré pensando que cualquier mujer conectada con lo sobrenatural parecía estar obligada a ser hermosa en un grado casi asombroso. Parecía tener aproximadamente 18 años con piel pálida y ojos de color aguamarina que brillaban con una luz superficial mientras me miraba, lo que combinado con el cabello plateado era un claro indicador de que no era de Japón. Estaba vestida con un atuendo que se ajustaba a su figura generosa con fuerza y se adaptaba a una mujer joven en una oficina, y probablemente la habría descartado como normal si no fuera por la firma única de prana que emanaba de ella. Es un placer conocerte, Shirou Emilia. Inclinó la cabeza hacia mí mientras se dirigía con un acento notable que me recordaba a Groenlandia o a los celtas por alguna razón. Mi nombre es Rose Weise, he venido con una invitación de mi jefe. Ya veo. Miré para asegurarme de que Kano y Kawako estuvieran lejos de nosotros. ¿Conozco a tu jefe? Tal vez. Su nombre es Odin. Es cierto que esa respuesta me hizo hacer una doble toma con los ojos muy abiertos. Claramente, esta no fue una llamada social con ese nombre. Ya veo. Kano, ¿puedo tomar prestada tu oficina por un segundo? Lo llamé. Algo surgió en la academia. El anciano agitó su mano hacia su oficina, permitiéndome dirigirla a ella y a los demás a la habitación. Cerrando rápidamente la puerta, dibujé una runa para invocar el hechizo de silencio máximo que se podía usar sin activar los otros sensores antes de volverme hacia ella. Por su parte, miró mi obra con un poco de intriga, con un dedo inconscientemente siguiendo mi movimiento. Está bien, ahora que no nos interrumpirán, podemos hablar. Hablé mientras los demás tomaban asiento alrededor de la mesa. Aunque sí puedo preguntar, ¿cómo sabes dónde encontrarme? Eso se debe a Lord Azazel. Odin estuvo hablando con él en bares japoneses y nos dijo que tú trabajabas aquí. Roseway se respondió mientras cruzaba sus piernas largas que distraían bastante. Aunque debo admitir que este era el último lugar en el que esperaba que alguien de su calibre estuviera trabajando para cubrirse. Ayuda a pagar el alquiler y las facturas del hospital. Me encogí de hombros antes de mirarla seriamente. No quiero ser grosero, pero supongo que esta es una reunión muy importante. La joven asintió en acuerdo. Lord Odin desea conocerte en persona antes de conocer a las princesas diabólicas. Ella respondió mientras tomaba un trago del té provisto, tarareando en aprobación por el sabor. Para ser franco, está un poco interesado en tu habilidad para crear armas que van desde construcciones mundanas hasta divinas. No se ha callado al respecto desde que te vio crear esas armas durante el baile y la invasión. ¿Algo más? Mitelk se cruzó de brazos mientras entrecerraba los ojos.
Puedo decir que hay algo más. Hay. Roseway se asintió de nuevo. Dudo que necesite repetirte en qué te convertiste durante la pelea con el dragón emperador rojo, pero Lord Odin tenía curiosidad acerca de la transformación. Gemí y coloqué mi rostro entre mis manos mientras Zenobia e Irina me palmeaban los hombros en señal de simpatía. Genial, otro que quiere saber sobre ese lío. Gruñí mientras agregaba mentalmente otro nombre a la cuenta. Debo confesar mi propia curiosidad al respecto, parecería ser una especie de hechizo berserker parecido a los de la mitología nórdica. La mujer comentó. Los otros se detuvieron y me miraron de esa manera inquisitiva. Realmente no di una buena explicación la última vez, así que esto iba a ser problemático. Cerca, pero no del todo. Es una prueba de fallas que uno de mis maestros agregó a un amuleto que tengo para su custodia. El encanto es más una mejora loca para sacar todo el poder del cuerpo sin las limitaciones, el problema es el estado de ánimo. Desafortunadamente, el amuleto se dañó, por lo que la protección contra fallas no funcionó según lo planeado y se corrompió. Era la verdad, pero no toda la verdad. Roseway se tomó su barbilla mientras me miraba fijamente. Eso suena razonable, aunque parece una elección extraña para una prueba de fallas. Como puedes imaginar, estaba destinado únicamente a oponentes que son tan destructivos que sería una situación de clase S, y solo puede estar en áreas donde no hay aliados alrededor para evitar daños colaterales. Me encogí de hombros con una mueca. Pero con todas las peleas en las que he estado, el amuleto se dañó un poco y la última terminó rompiendo el caparazón, rompiendo las runas en él. Además, estando en el inframundo, cualquier prana que pudiera obtener estaría algo contaminado. Eso explicaría el inusual estallido de poder que habíamos sentido. Comentó Roseway. Era lo suficientemente potente como para que todos los dioses de la zona acudieran al mismo lugar para intentar averiguar el origen. Hizo una pausa mientras se golpeaba la barbilla con un dedo. Lo extraño es que todos sentimos algo diferente acerca de tu presencia, era como si la ira estuviera vinculada de alguna manera a diferentes aspectos de nuestras religiones. Bueno, eso era preocupante. Tenía algunas sospechas basadas en cómo algunos de los dioses reaccionaron ante mi presencia. Parecería que mi estado berserker alter estaba compuesto por otros berserker servants cuyas presencias impregnaban los noble fantasmas, ya sea por mi uso anterior de los guanteletes o simplemente por el acto de sacar las armas de mi reality marble. Eso podría significar que lo que Odin sintió probablemente sería Thor en el momento en que se volvió loco. Gorrón. Es fascinante y todo, pero ¿qué es exactamente lo que quiere? Zenobia la miró con los brazos cruzados. Principalmente para reunirme contigo. Debido a las circunstancias del torneo, Lord Odin es algo reacio a reunirse con los demonios para una discusión por el momento, y dado que, según los informes, eres una parte neutral, acudiría a ti primero. Roseway luego puso los ojos en blanco. Al menos ese es el razonamiento oficial. La verdadera razón es que sigue quejándose de querer conocerte y eso me está volviendo loco. Si no consigo una reunión pronto, jugará con mi cheque de pago y no lo ha estado haciendo correctamente durante los últimos 3 meses. Nuestras condolencias para usted. Zenobia murmuró mientras compartía una mirada con Irina mientras Mittel colocaba una palma en su rostro. Estuve tentado de hacer lo mismo yo mismo, pero mantuve mi expresión en el exterior. Si desea reunirse con nosotros, necesita al menos pasar por los canales apropiados antes de hacerlo. He dado mis condiciones para que se me acerquen extraños. Tal como están las cosas, mi equipo de protección se está poniendo un poco inquieto en este momento. Hice un gesto con el pulgar en la dirección general donde podía sentir la presencia de los guardias vigilando el café, junto con los cambios de prana que sugerían que se estaban impacientando con su estadía y podrían considerar irrumpir para asegurarse de que estábamos a salvo. Muy bien, transmitiré tu mensaje. Roseway se asintió mientras se levantaba y entregaba un paquete de documentos. Gracias por su tiempo. Aquí hay algunos documentos que detallan la próxima visita y alguna información en caso de que quiera saber más sobre mi jefe. Gracias por el mensaje, aunque espero que la próxima vez estés comprando algo. Agregué esa broma al final a la que se rió entre dientes antes de salir de la oficina. Ella parece agradable. Irina comentó con un tono alegre. Sí, sin embargo, esto se está volviendo realmente irritante. Mittel dijo mientras se cruzaba de brazos. Esto es como ese partido con el pollo en llamas y Excalibur, solo que ahora involucra a los dioses directamente. Esto va a ser un dolor de cabeza. Zenobia estuvo de acuerdo con Mittel.
Tuve que estar de acuerdo yo mismo. Parte 6. Tienes una boca grande, ¿lo sabías? Está bien, en mi defensa, bebimos mucho con mi amigo Odín, y había muchas mujeres agradables que nos atendían. Azazel se marchitó bajo las miradas dirigidas a él por Zenobia, Irina y Mitel mientras yo me recostaba en mi silla para masajear mi sien con Griselda acariciando mi espalda con simpatía. En un sofá cerca de nosotros, tanto Sona como Rías compartieron una expresión de exasperación resignada mientras sus respectivos nobles solo podían bajar la cabeza. Ise por su parte también lucía un gran chichón en la cabeza cuando reaccionó a las palabras mujeres sirviéndonos. El chico necesita visitar un maldito templo budista para meditar sobre esto. Está bien, entonces déjame tratar de entender esto. Rías habló con una mano en la cabeza y sus ojos mirando a Azazel. Debido a las consecuencias del torneo en el que Ise y Shirou se pelean como berserkers, Odin no quiere acudir a nosotros directamente para pedirle permiso. En su lugar, va por un camino indirecto acercándose a usted para obtener la ubicación del lugar de trabajo de Shirou, un lugar que podría agregar. Se supone que es un secreto, solo para poder reunirse con él a pesar de que Shirou está siendo monitoreado de cerca por las tres facciones. Jaja, cuando lo pones de esa manera, Azazel se marchitó aún más por las miradas dirigidas a él. También está el problema de que la Brigada del Caos planea algo en Kioto que involucra al líder de la facción Yokai. Ya estamos al límite con la seguridad y no podemos darnos el lujo de que otros grupos nos distraigan. Griselda le dedicó una sonrisa digna de una Rin Tosaka enojada a Azazel, quien parecía lista para agacharse y suplicar clemencia. ¿Recuerdas que ahora estamos teniendo una situación debido a que la Brigada del Caos se estrelló contra la puerta de nuestro torneo y porque los dos de aquí perdieron el control de sus poderes? Habíamos tratado de comunicarnos con la facción nórdica durante algún tiempo antes de esto. Pero no ha respondido adecuadamente a ninguno de nuestros mensajes ni considera brindarnos ayuda. Parecía que Sona quería usar sus anteojos para apuñalar a Azazel por los problemas que nos creó. Y al pedirle a su ayudante que visite a Shirou, quien, debo agregar, se ha declarado neutral en la alianza, en un área que se suponía que se mantendría en secreto a pedido suyo, Odini, de alguna manera, están abriendo el camino. Posibilidad de que estalle otra guerra porque Odin no quiere pasar por los canales apropiados para escuchar información que no es necesariamente necesaria en este momento. Ups. Ahora todos, con la excepción de Gasper y Asia, lo miraban, probablemente pensando en los dolores de cabeza que el ángel caído nos había dado al revelar la información de mi lugar de trabajo. Sentí lástima por sus camaradas en el Grigori, debe haber sido un puñado todos esos años. Por mucho que disfrute ver su comodidad, ¿podemos pensar en la situación por ahora? Eso al menos los quitó de encima por el momento mientras me ganaba una mirada de puchero del líder caído, y fui a colocar los documentos que me dio Roseweise sobre la mesa para que todos los vieran. Teniendo en cuenta a quién se refería, me sorprendió un poco lo delgado que era el paquete al principio, al menos hasta que Asia señaló un símbolo en la parte superior donde estaba el pliegue que aparentemente era un amuleto de reducción para que todos los documentos encajaran en un paquete sin pretensiones. En el último recuento había 50 hojas en lugar de las 10 supuestas. Iba a tomar el amuleto y usarlo para mi trabajo. A medida que revisamos las notas, comencé a tener una idea de la personalidad, las fortalezas y el enfoque de las personas del dios, y no pude evitar comparar el dios nórdico de este mundo con las versiones que había conocido a lo largo de los años o vislumbrado de los Novel Phantasms en mi mármol de realidad. Estaba más familiarizado con la versión que prevalecía en los recuerdos de los Noble Phantasms y al menos un mundo donde un competidor diferente había entrado en la Quinta Guerra e invocado un facsímil del mismo dios nórdico. Dijo algo sobre los dioses del pasado que la versión facsímil era tan arrogante hasta el punto de que Gilgamesh, que ya odiaba a los dioses, se lo había tomado como algo personal y decidió involucrarlo desde el principio en esa guerra, lo que resultó en una buena cantidad de Fuyuki en esa dimensión se desintegró más allá del reconocimiento junto con los otros sirvientes en la guerra. Esa versión de mí apenas salió con vida de allí y terminó teniendo un cuerpo donado por Red, la propia Touko Aozaki. Desafortunadamente, esa era también una de las dimensiones en las que Rin tenía una personalidad más despiadada que otras como Magus y había intentado matar tanto a esa versión mía como a la de Sakura para obtener lo que quería y quitar la mancha de la familia Tosaka, y más tarde mismo cuando se dio cuenta de quién era yo. Fue con gran pesar que tanto mi plantilla como yo nos vimos obligados a derribarla para siempre.
Otra versión de Odín estaba en otra dimensión donde tuve que adivinar si era un dios real o un extraterrestre considerando el nivel de tecnología que se mostraba en Asgard. Si Atlantis necesitara alguna representación como una maravilla tecnológica adelantada a su tiempo, este lugar sería un buen ejemplo. Esta versión era más benigna, si no un poco ignorante, hacia otras personas en diferentes reinos, y ciertamente tenía el poder de respaldar sus palabras. Aunque por alguna extraña razón, este me recuerda a Anthony Hopkins en términos de apariencia, si el actor tuviera más cabello y barba para lucir el look. También estaba la forma en que habló que me recordó al actor, sin la ayuda de su hijo Thor, que se parecía mucho a Chris Hemsworth. Luego, en el mundo donde mi plantilla se convirtió en un asesino de dioses, hubo una versión que me hizo pensar que Zelrecht tenía que participar en la creación del mundo, porque no había otra forma de explicar el supuesto dios masculino que apareció. Luchar contra él era en realidad una diosa de cabello rubio con sus raíces míticas en la historia de Babilonia y con un cuerpo que podía competir con los gustos de Rider y enviaría a Ise directamente al cielo y de vuelta al infierno en poco tiempo. Sin embargo, este mundo, esta versión era un viejo dios pervertido que hizo que una parte de mí quisiera arrancarme el cabello con frustración a pesar de sus logros. Este Odines y Irina trató de encontrar palabras para describir al dios en cuestión y fracasó miserablemente. Un maldito pervertido. Gracias por el seguimiento, Mittelt. Aparte de eso, es bastante eficiente cuando se trata de su territorio. Sona hizo un cumplido a regañadientes mientras leía una pila de papeles. Ha sido bastante cordial con las principales facciones y es uno de los factores por los que todavía tenemos que ir a la guerra entre nosotros. Definitivamente mucho mejor que el Partenón griego. Rías miró a través de su pila con una ceja levantada. Si bien no es tan responsable como los otros dioses de otras culturas, aparentemente es el gobernante que se aseguró de que nadie intentara joderlos. Zeus podría tener menos problemas en su área, pero eso puede deberse más a su enfoque de puño de hierro que asusta. Sus súbditos. Pero él no confía tanto en las tres facciones, comentó Griselda mientras señalaba un pasaje de su hoja. Solo estoy suponiendo, pero aunque las tres facciones habían estado en guerra y en tregua, él era el que podía considerarse el siguiente más fuerte fuera de los tres. Zeus y los otros dioses griegos pueden ser fuertes junto a los dioses asiáticos, pero yo supongo que su influencia no es tan conocida. Entonces, básicamente, su poder e influencia se basan en las creencias de la gente común. Pregunté pensando en las similitudes de su influencia y las de mi mundo. Claro. La gente ha oído hablar de diferentes culturas en todo el mundo, pero el cristianismo es el más conocido en casi todas las partes del mundo. Ese es uno de los factores que definen a los Sacred Hearts, difundir la fe entre la gente. Azazel explicó mientras me señalaba a mí, Ise, Asia, Tsubaki y Sagi. Y dado que la Biblia es el medio para difundir la palabra entre la población, los demonios, los ángeles y los caídos son tan conocidos como Dios. Para las otras facciones, su fe es algo mixta. Los dioses están separados por sus culturas, pero también es la gente normal, es decir, los humanos, quienes están influenciados y, a su vez, influyen en otros. Los dioses asiáticos tienden a quedarse con sus comunidades con bastante fuerza, y la gente practica el sintoísmo, el taoísmo y otros tipos de prácticas. Sus historias están más relacionadas con las criaturas místicas, por lo que escuchas más sobre demonios y yokai en lugar de dioses como Izanami, Susanoo o Amaterasu. Pase a los dioses occidentales y luego lea sobre eventos como dioses que demuestran su ira sobre los humanos o los eligen para ser sus campeones. Los griegos son más conocidos por sus castigos o desgracias bastante extremos, mientras que los nórdicos son conocidos por su cultura celta, a los berserkers y, por supuesto, a sus dioses les gusta el icónico Thor. Azazel cruzó las manos mientras se recostaba en su silla. En ese sentido, Odín y, por extensión, sus otros dioses son más accesibles y, por lo tanto, más populares entre las personas, ya sea a través de mitos o incluso historias ficticias, y por lo tanto extienden sus creencias. Eso, tiene sentido, creo. Y se inclinó la cabeza confundido y tuve que estar de acuerdo hasta cierto punto. Entonces, mientras que el cristianismo era la religión que la mayoría conocía, otros dependían de los humanos para difundir la palabra. Los nórdicos eran más populares debido a los dioses representados en la ficción popular, y los griegos ciertamente no ayudaron a su imagen con todos los cónyuges infieles, apuñalando por la espalda y siendo idiotas para la humanidad.
Entonces, de alguna manera extraña, Azazel confirmó mis pensamientos de que las creencias de este mundo son similares a las mías. Aunque la explicación parecía estar fuera de lugar para mí, lo pensaría más tarde. Está bien, dejando todo eso de lado, podemos decir tentativamente que Odín está considerando unirse a la alianza. Rías se recostó en su silla. El único problema es que está siendo muy malo en su enfoque. Él no confía en la fuerza de la alianza. Griselda dio su opinión. Cuando consideras que el dios cristiano y los 4 Maus originales se han ido, como uno de los dioses originales en él no confiaría tan fácilmente. Incluso si tuviéramos a los arcángeles y Azazel como los luchadores originales, no estaría tan abierto a la oferta como nos gustaría. Necesitaría algún tipo de seguridad y tal vez un incentivo para hacerlo. ¿Y cómo vamos a lidiar con eso? Bueno, y Griselda se giró hacia mí, y me tomó unos segundos ver que todos los demás me miraban. ¿En serio deja Vu pasando aquí? No, no es así. Bueno, él se acercó a mí para conocer tu ubicación y ese ayudante suyo se acercó a ti para empezar. Azazel comenzó a hablar. Solo porque eres un ángel caído borracho que se distrae de cualquier cosa con pechos. Mi ojo se contrajo cuando vi que el caído se encogía de hombros descuidadamente. Maldita sea, tengo muchas ganas de aplastarle la cara con el puño. En realidad, es posible que no tengas muchas opciones. Sona dio una expresión renuente mientras hablaba. Antes de venir aquí, hubo una misiva que llegó antes. Los dioses nórdicos habían tratado de decirnos que Odín quería una audiencia con Shirou. Sé que mi hermana y Lord Lucifer tuvieron que rechazarlo por eso, pero considerando cómo él envió a su ayudante a usted, él está realmente decidido a hacerlo. Teniendo en cuenta que la alianza necesitaría a alguien como Odín de su lado, supongo que tengo que tomar uno para el equipo. Gemí mientras colocaba una palma en mi cara. Casi podía escuchar a Archer con su gruñido y esa expresión de suficiencia en su rostro mientras se burla de mí por mi situación. Odio mi suerte de rango E. Oye, por el lado positivo, puedes volver a conocer a la monada. Azazel sonrió mientras ignoraba las miradas que le daban las damas en la habitación, mientras que yo recibí un par de Iseisagi por pensar con la cabeza baja. Azazel, por tu bien, cállate. Parte 7. La noticia acaba de llegar, parece que los dioses nórdicos se pondrán en contacto con las 3 facciones antes de lo esperado. En cuanto a si se unirían, eso todavía está en el aire ya que Odín no está siendo muy cooperativo y está siendo caprichoso. Cao Cao asintió mientras escuchaba el informe de uno de los espías que tenía a su disposición. La persona ante él era el típico adolescente que fue acosado debido a la apariencia de su Sacred Gear que cambiaría su piel en escamas metálicas para capacidades defensivas, pero como resultado de ser una subespecie, terminó cambiando su apariencia real a parecerse a un lagarto con la ventaja de mezclarse con el entorno como un camaleón. Se había acercado al adolescente cuando la gente de su pequeño pueblo lo estaba apedreando. Verdaderamente, los mejores peones eran aquellos que te seguían de buena gana. Ya veo, gracias por el infieme. Cao Cao se aseguró de tener una sonrisa mientras felicitaba al espía. Continúa con tus observaciones de la ciudad, pero asegúrate de cuidarte bien. Sí, mi señor. El adolescente hizo un saludo algo exuberante antes de salir de la habitación, la puerta se cerró para revelar que Siegfried se había parado detrás para escuchar el infieme. Es más temprano de lo que pensaba. El espadachín comentó mientras se dirigía a la silla frente a Cao Cao. De hecho, es un problema, pero aún está dentro de mis expectativas. Cao Cao fue a agarrar la jarra de agua sobre la mesa y vertió una generosa cantidad en los 2 vasos que aparecieron ante ellos. Podemos permitirnos ignorarlo por ahora, la mayor parte de nuestra mano de obra se concentra en Kioto. Estamos casi listos para nuestro asalto a la capital. ¿Podemos realmente hacer eso? La facción nórdica había ignorado todas las solicitudes hasta el momento, lo que era bueno para nosotros, pero si Odín decidiera reconocer la alianza, podríamos estar lidiando con obstáculos más grandes que no podemos permitirnos tener. Siegfried tamborileó agitadamente con los dedos sobre el respaldo de la silla. Sería ideal que solo lo hicieran después de nuestra toma de Kioto, pero el dios puede estar presionando para entrar como la primera facción principal después de las 3. Eso es verdad. Cao Cao tomó un sorbo pensativo. Tal vez sea necesaria una pequeña distracción o 2. ¿Qué tienes en mente? Bueno, sé con certeza que Loki no está entusiasmado con la alianza y la promesa de paz. Cao Cao respondió mientras dejaba la taza sobre la mesa.
Se acercó a nosotros el día después del torneo para entender nuestros puntos de vista, estaba más que feliz de dejarnos seguir nuestro camino siempre que Odín no se uniera a la alianza. Quiere traer a Ragnar como dice la leyenda. ¿Es eso sabio? Corrígeme si me equivoco, pero ¿no significa eso el fin del mundo? Siegfried lo miró alzando una ceja. Cierto, y eso en sí mismo radica en su valor para nosotros. Cao Cao sonrió levemente. Se parece mucho al difunto Cocabiel, odia la paz entre los dioses y le gustaría ver a otros arrodillarse ante él. Sin duda ahora mismo está enojado con Odín, una palabra rápida para él lo hará ir tras Odín y tal vez los demonios que residen en Ciudad Kuo. Esa debería ser una buena distracción para la mayor parte. ¿La mayoría? Estoy pensando en enviar a alguien más para agitar un poco las cosas. Cao Cao admitió mientras reflexionaba antes de que la sonrisa se hiciera más amplia. Tal vez algunas pesadillas deberían hacer el truco. ¿Estás pensando en enviar a ese tipo? Siegfried exclamó con los ojos muy abiertos. ¿Por qué no? Sería interesante probar tanto a Youdou Issei como a Shirou Emiya de esta manera. Esto también se relaciona bastante bien con el último, ya que podríamos aprovechar esa oportunidad para ver cómo reacciona a ese estimulante en particular. Cao Cao entrelazó sus dedos. ¿No estás de acuerdo? Siegfried usó la acción de beber para ocultar su ceño fruncido. Estaba a favor de usar a Loki para evitar que Odín se uniera a las tres facciones y si tenía el beneficio de arruinar a Shirou Emiya, lo apoyaría. Pero la idea de enviar a ese tipo a Ciudad Kuo como una distracción adicional podría ser demasiado en la opinión de Siegfried. Pensé que queríamos reservar su equipo para los otros dioses. Comentó para obtener algunas respuestas de Cao Cao. Sí, su equipo sería más útil para los dioses de nivel inferior. Cao Cao asintió con la cabeza ante ese comentario. Para el nivel medio, aún podría estar bien. Pero aún tenemos que probar completamente su equipo contra un nivel más alto. Y si Odín va a estar allí, sería una buena oportunidad para probarlo. Pero él no es problemático. Puedes llamarlo como es, un bastardo traidor oportunista. Cao Cao resopló ante el intento de sutileza de Siegfried. Conociéndolo, es probable que aproveche esta oportunidad para probar las aguas y, si funciona, seguramente intentará exponernos a alguna creación sobrenatural con su balance Breaker. Todavía está tratando de eliminarnos para que su alegre tripulación pueda asumir el liderazgo. Entonces, ¿por qué? Llámalo un presentimiento. Cao Cao sonrió con frialdad. Creo que Emiya estaría dispuesta a ayudarnos a lidiar con él. ¿Tenemos siquiera el tiempo para hacer eso? Siegfried dejó su taza un poco más fuerte de lo requerido. No podemos darnos el lujo de tener retrasos, incluso si estamos adelantados. Deberíamos dejar que Loki se ocupe de los demonios y Emiya, él es un dios de nivel superior por derecho propio e incluso si es derrotado, su fuerza se mantendrá. Ser disminuido y obligarlos a la recuperación. Eso es cierto, solo me imagino que enviar a uno de nuestros propios agentes también ayudaría a acelerar los asuntos de nuestra parte. Cao Cao sonrió para tranquilizarlo. No debes preocuparte, solo lo enviaré para darles algo más en lo que pensar para que Loki tenga un momento más fácil para tratar, y como dije, esta podría ser una buena oportunidad para deshacerse de un posible traidor. Y probar a Shirou Emiya antes de conocerlo en persona. Siegfried miró a su líder por un momento antes de dejar escapar un profundo suspiro. Tenía algunas dudas, pero Cao Cao no había dejado que el grupo se desviara hasta el momento, confiaría en él. Está bien, me ceñiré a tu decisión. Siegfried habló mientras se disponía a dejar la silla. Excelente, si lo encuentras por favor dile que se reúna conmigo en una hora. Cao Cao hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, una pequeña nota, no le cuentes a nadie sobre esta conversación. Siegfried se detuvo con la mano en el pomo de la puerta y se giró para mirarlo con una ceja levantada. Teniendo en cuenta la sensibilidad, creo que es mejor mantener esto solo para nosotros dos. Si debes decirle a alguien, tal vez Leonardo sea suficiente. Los demás actualmente están realizando otras tareas y no deseo distraerlos con esto. Si estás seguro, y dijo Siegfried arrastrando las palabras con un tono incierto. Cao Cao simplemente asintió y volvió a mirar los documentos que había estado leyendo antes del informe del espía, lo que significaba el final de la conversación. Siegfried simplemente sacudió la cabeza ligeramente antes de salir de la habitación y cerrar la puerta. Cao Cao esperó unos momentos antes de soltar una risa suave. Si lo supieras, querido Siegfried.
Cao Cao miró hacia atrás y se apoyó en la silla con las manos detrás de la cabeza con una sonrisa burlona presente. A Cao Cao no se le ocurrió la idea en el acto, la tenía planeada desde hace algún tiempo desde el informe de las peleas de Shirou Emiya en la conferencia. Se sintió intrigado de que tal individuo hubiera estado oculto bajo el radar durante tanto tiempo de todas las facciones principales, tal persona habría sido buscada después del momento en que lo encontraron, pero se las arregló para evitar a los que buscaban controlar a él. Y las contradicciones que desprende en un momento dado. Un hombre que desea la paz para todos. Un hombre que estaba equipado con las armas de guerra. Un hombre que busca ayudar a los que le rodean con una sonrisa. Un hombre que destruye todo con una mentalidad fría y un acero a la altura. Un enigma en un mundo lleno de dioses, humanos superpoderosos, magia y demonios. Por eso Cao Cao había decidido enviar a uno de sus espías para probar a Emiya con el pretexto de retrasarlos con su reunión con Odin y la misión de Kioto de la facción de los héroes. Ese individuo que podía respaldar sus palabras frente a los dioses y similares era alguien a quien vigilar, y el espía en cuestión tenía el Sacred Gear perfecto para detectar debilidades para explotar si fuera necesario. No estaba bromeando acerca de enviar a la gente traidor a pelear también. La persona en cuestión era alguien que le había estado dando una buena cantidad de problemas que no podían explicarse como un descuido desde que se unió a Hero Faction. Ese adolescente tenía uno de los Sacred Gears de nivel medio que había demostrado ser mortal en sus manos y, hasta cierto punto, parecía encajar bastante bien con su personalidad oscura, y también era un oportunista que deseaba quitarle el poder a Cao Cao. Cuando se conocieron por primera vez, Cao Cao tuvo que ser duro para que el adolescente siguiera su liderazgo, y aunque el adolescente había demostrado ser útil en el campo, era demasiado molesto para mantenerlo por mucho tiempo. No trabajaría con ninguno de los otros voluntariamente sin que él usara su equipo para explotar sus debilidades. Pero considerando el tipo de equipo que tiene, Cao Cao estaba considerando la mejor manera de lidiar con él. Shirou Emiya terminó siendo una buena excusa para él, ya que esto le permitiría a Cao Cao ver cuáles eran las debilidades de Emiya y eliminar un elemento traidor al mismo tiempo. Seguro que probablemente perdería el equipo en cuestión por la alianza o más probablemente por Emiya, pero también puede probar si los rumores de que él se llevó los Sacred Gears eran ciertos. Sin embargo, había una razón por la que quería que esto se mantuviera en secreto. No necesitaba preocuparse mucho por Leonardo, Hércules y Jeanne, ya que estarían más o menos de acuerdo en lo que diría. Siegfried estaba algo preocupado últimamente, pero aún podía seguir sus órdenes. No, fue Georg quien hizo que Cao Cao se pusiera un poco cauteloso. El mago se había mantenido solo durante algún tiempo, realizando más experimentos que no estaban relacionados con ninguna de sus misiones o tareas, realizando exploraciones aleatorias de áreas que generalmente resultaban en que trajera elementos inusuales para dichos experimentos, y recientemente fue a revisar en Shirou Emiya más veces de las requeridas. Siempre había sido un poco reservado desde que se conocieron, y aunque se había abierto un poco, parecía que la aparición de Emiya le había devuelto a él, o al menos la parte que era más calculadora de lo que Cao Cao podía apreciar. El líder no mentiría que estaba constantemente revisando su espalda para ver si Georg planeaba ir por su propio camino para continuar con su investigación. Recordó que el maestro de Georg era un bastardo intrigante que diseccionaba alegremente a alguien vivo solo para obtener ideas para otros experimentos, y si Georg estaba empezando a mostrar los mismos patrones de comportamiento, no importaba, vigilaría al mago para asegurarse de que no estaba planeando traicionar a la facción. Habían ido demasiado lejos en la misión de Kioto para arruinarlo ahora, si necesitaba atar a Georg con su Sacred Gear, que así fuera. Cao Cao se dio cuenta de eso mientras se ponía de pie, agarraba los documentos y se disponía a salir de la habitación, deteniéndose por un momento para rascarse el dorso de la mano. Debería ver al farmacéutico pronto, su mano había comenzado a picar por alguna razón y se estaba poniendo roja por el rascado.